tenemos aquí la experiencia del país de Brasil en cuanto al desarrollo de inventarios forestales, teniendo en consideración que es un gran territorio, cerca de 851 millones de hectáreas, con 26 regiones. 13 de estas ya han sido procesadas, con una superficie alrededor de los 19 millones de hectáreas. Las primeras experiencias se tuvieron a partir de 1950 hasta 1979, ya que en este país en ese momento surge el auge de la industria maderera y los productos derivados del bosque. Por ende necesitaban cuantificar la composición y estructura del bosque para tener bibliografía que respaldase a futuro posibles aprovechamientos o planes de ordenación del territorio en base a esta data ya en experiencias pasadas. Pero la discontinuidad para el monitoreo de dichos inventarios fue un papel que jugó en contra para muchos de estos proyectos que se realizaron o se siguen realizando, y uno de los déficits es el financiamiento para una continuidad en el tiempo sin interrupción y que pudiese obtener una información bastante precisa y con gran cobertura sobre las transformaciones que han venido sucediendo en cada una de las regiones, que se pueden puntualizar desde un principio, como en la Amazonía, Katanga, Cerrado, Mata Atlántica, Pampa y Punteral. En esta diapositiva, bueno, tiene una descripción del inventario, que es un primer ciclo. Estos datos son arrojados por el primer ciclo. Este periodo de ejecución comenzó en el 2011 a escala nacional de un diseño de muestreo sistemático, número de unidades de parcelas previstas, unas 17.587. En el siguiente cuadro es una característica del diseño de muestreo, extensión territorial de cada bioma y número de unidades de muestreo planteadas por el primer ciclo de inventario forestal nacional. La mayor cobertura de porcentaje y números de unidades de muestreo son Amazonía, Cerrado, Katanga y Mata Atlántica. Los objetivos del inventario forestal propuestos era producir información sobre los recursos forestales, los bosques naturales, y plantados cada 5 años a fin de apoyar la formulación de políticas públicas de uso y conservación de los recursos forestales. En el caso de la definición de bosque, se hizo una equivalencia entre la tipología de bosque de la clasificación de vegetación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IPGE, para el año 2012, y la definición de bosque de la FAO. Estas definiciones que utilizadas para implementar el diseño forestal como bosque, otras tierras boscosas, otras tierras, volumen y biomasa, da un estándar de la FAO para evaluar cada uno de estos ítems. Bosque mayor a media hectárea, altura mayor a o igual a 5 metros, cobertura mayor o igual a 10%, otras tierras boscosas, cobertura entre 5 y 10%, tipos de vegetación según el Instituto de Estadística y Geografía brasilero, otras categorías de uso de la tierra, el volumen de AP mayor o igual a 10 centímetros, especies arbóreas, no incluye palmeras, biomasa de AP mayor o igual a 10 centímetros, especies arbóreas y otras formas de vida, por ejemplo, palmeres y límites descritos en la definición al lado. Aquí tenemos las dimensiones de la unidad de muestreo para cada una de las categorías, son 5. La última, obvio, la más grande, porque está la Amazonía evaluándose. Y aquí tenemos los límites de inclusión: categoría 1, plantas herbáceas, 0,4 por 0,6. Son las dimensiones de esta unidad muestral. Para la categoría 2, 5 por 5. Altura de pecho 1,30, mayor o igual. La categoría 3, 10 por 10. 5 centímetros mayor o igual al DAP y mayor a 10 centímetros. Luego 20 por 50, DAP mayor o igual a 10 centímetros.
Aquí el sistema se basa en el proceso de muestreo sistemático sobre una malla nacional de puntos de muestreo y unidades de muestreo de área fija conglomerados. Esta malla se generó para todo el país a partir de un punto elegido al azar sobre la línea del Ecuador en el territorio brasileño. La distancia estándar entre los puntos de muestreo perpendiculares es de 20 kilómetros. Sin embargo, existe la opción de densificar la muestra reduciendo la distancia entre los puntos en los territorios para los que se desea una información más detallada y precisa, cuando también se dispone de recursos para ello. En general, el Servicio Forestal Brasilero implementa una malla estándar de 20 kilómetros por 20 kilómetros, pero también hay de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Experiencias tomadas en Santa Catarina, Río de Janeiro, Sergipe y en otras regiones 5 kilómetros por 5 kilómetros, como en el Distrito Federal y en el municipio de Cacador, de 2,5 por 2,5 kilómetros. La unidad de muestreo se configuran como conglomerados en 4 subunidades alineadas con los ejes cardinales situadas a 50 metros del punto de muestreo, indicado por la malla nacional. División en subparcelas para apropiarse a diferentes límites de inclusión. Las subunidades estándar son rectangulares de 20 por 50, 1000 metros cuadrados, con la medición de todos los ejemplares con un diámetro a la altura de pecho de AP mayor o igual a 10 centímetros. Considerándose este el principal límite de inclusión del inventario forestal nacional, excepcionalmente en el bioma amazónico, la longitud de las unidades es mayor a 20 por 100 metros. Viéndose únicamente árboles con DAP mayor a 40 centímetros en los últimos 50 metros, esta estrategia se adaptó para captar la mejor información de los árboles grandes, que suelen tener una densidad muy baja y una gran contribución en variables como el volumen y la bioma del compuesto global. Los niveles de aproximación se presentan en el cuadro siguiente, solo que se clasifican según las categorías de abundancia, cobertura y una foto de cada parcela. Y con ello se compone una base de datos que puede ser consultada por los especialistas para orientar la investigación. No hay identificación de plantas herbáceas, pero cuando se encuentran plantas fértiles se recogen para su identificación en herbarios. También en el contexto de las unidades de muestreo se utilizan dos transeptos de 10 metros que cruzan por encima del punto de muestreo para evaluar la madera muerta y su grado de descomposición mediante un muestreo de línea de transepto según Shiver y Borders en el 95, y también la profundidad del mantillo en 5 puntos cerca del punto central de las unidades de muestreo. Recogen muestras de suelo a dos profundidades de 0 centímetros a 20 centímetros y de 30 centímetros a 50 centímetros y cada profundidad tomando dos muestras, una general para el análisis químico y otras no formada para la determinación de las reservas de carbono en el suelo. Los datos que fueron recolectados en el terreno. El Inventario Forestal Nacional de Brasil comprende un conjunto de aproximadamente 180 variables que pueden clasificarse como biofísicas, socioambientales, administrativas y geoespaciales y fotográficas. El desarrollo de este se ha habido influenciado por la falta de recursos, una base sólida en las instituciones públicas y privadas. En este caso han recibido apoyo de las universidades y casas de estudio más importantes en Brasil, que tienen su rol es de llevar esta información cuantificada de forma científica y tener el sustento para próximas experiencias que puedan arrojar mejores resultados. Siendo el primer ciclo y el desarrollo del segundo, nada más hemos abarcado el 3% del total que se pretendía abarcar. ¿Por qué se ha tenido tan poco resultado? Bueno, debido a que no se ha contado con los recursos necesarios y la ayuda de especialistas de manera continua en el tiempo. Bueno, y aquí tenemos el cuadro 9.7, que es una superficie forestal calculada en el contexto del Inventario Forestal Nacional en cada bioma brasileño. Bueno, cerca de 499.051,351 hectáreas,
que representa un 100% del total evaluado. Ahora bien, tenemos dificultades para tener precisiones. Muchos de los autores en este artículo tienen esa brecha, ya que se puede hacer un mejor desarrollo del trabajo, un mejor enfoque, y bueno, el procesamiento de estos datos se rigen es por las normas estandarizadas de la FAO. Cuentan con una página web nacional donde se introducen los datos obtenidos en campo y se van metiendo conforme vayan dando los resultados confiables en el Servicio Forestal Brasilero, que reúne todas las experiencias en cuanto a inventarios forestales, y cualquier usuario puede consultar, similar a alguna de las páginas que tiene en nuestro caso Venezuela, para el monitoreo de estas áreas que tienen inventarios forestales en desarrollo y ciclos en desarrollo. Existe también las evaluaciones de tipos de bosques que se evaluaron. Se evaluó bosque ombrófilo denso, bosque ombrófilo abierto, bosque estacional deciduo, bosque semideciduo, capinara boscosa, sabana estepa arbustiva, sabana boscosa, bosque ombrófilo denso, bosque ombrófilo mixto, bosque estacional semideciduo, bosque estacional decidual, bosque estacional semideciduo y estepa boscosa. También se están también desarrollando otras actividades en el marco de los IFN, entre los que destaca el componente de análisis de unidades de muestreo del paisaje, desarrollada por la Embrapa Forestar, los procedimientos de clasificación e interpretación de imágenes satelitales sobre unidades de muestreo de 10×10 distribuidas aleatoriamente sobre la malla del IFN, dan como resultado información e indicadores sobre la fragmentación y los bosques en zonas ribereñas. Entre otros, se procesaron unas 400 unidades de muestreo para las regiones del sur del país y el bioma de la Mata Atlántica. Se realizó un estudio piloto para mejorar la información sobre los bosques plantados en el estado de Paraná. Los bosques plantados ocupan poco más del 1% del territorio nacional y la información obtenida por la malla estándar es insuficiente para una buena representación, especialmente en el caso de las pequeñas áreas de bosque plantadas. El estudio propone la combinación de imágenes satelitales para orientar la recolección de datos en los bosques plantados de forma integrada con la encuesta estándar que se realizó, porque también se tuvo un sondeo de los pobladores cercanos a las áreas de explotación forestal, y bueno, también esas estuvieron inconclusas porque fueron más hombres que mujeres los que se evaluaron con estas encuestas, y por ende los datos arrojados no son tan precisos como para llegar a tomar una decisión que de verdad genere una solución a poblaciones cercanas a estos sitios donde se explota el recurso maderero.